cuenta que no existe un S en el origen. No existe. Como no existe un S en el origen, a lo mejor nos vamos a dar cuenta cómo responde esa planta y nos vamos a dar cuenta que será necesario aplicar cierta ganancia. Bien, entonces ese es digamos, el paso que uno da para verificar primero si es necesario hallar una ganancia, un bloque K, o si directamente ya podemos empezar a aplicar el análisis en frecuencia. ¿Cierto? Entonces nuestro cuarto paso es analizar. Bueno, ¿será que necesitamos sí o no una ganancia? Si no la necesitamos, directamente aplicamos un diagrama de Bode. Si sí la necesitamos, entonces hallamos ese bloque de ganancia para luego aplicar el diagrama de Bode. Y así sucesivamente. Entonces, para explicarlo ya con el ejemplo, para entenderlo con más detalle, vamos a irlo aplicando sobre una planta. Entonces, vamos a hacer una planta acá. Por acá tengo el punto 1. Yo declaré aquí una planta. Vamos a cambiarle valores. Vamos a cambiarle valores y seguramente va a dar algo extraño porque le voy a cambiar valores, pero en vez de un 5 voy a poner un 5.7. Entre 3, vamos a cambiarlo por un 4. Listo, ahí tenemos una planta. Y si nosotros creamos esa planta, no le presten atención a esto que voy a hacer por el momento. Ahorita lo vamos a entender. Voy a colocar aquí 20, 0.01, listo. Voy a cerrar lo que salga. Entonces tenemos nuestra planta que yo la llamé G. Ahí está, 5.7 sobre S cuadrado más 4S más 7. Si yo le aplico a esa planta ya directamente un análisis de Bode, enseguida nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a hacer dos cosas, dos análisis. Vamos a analizar la planta. Estamos en el paso número 3. Vamos a analizar esa planta. Me volé el primero y el segundo porque ya ustedes saben hallar el porcentaje. Lo primero lo tienen porque lo da el ejercicio y lo segundo es cita que ya lo saben hallar. Así que estamos directamente analizando la planta. Entonces, si yo le doy un paso a la planta, vamos a dar cuenta que esa planta nunca llega a 1, llega por debajo de 0.9. Eso quiere decir que esa planta en estado estable tiene un error. ¿Qué pasa si hago Bode de esa planta? El Bode nos va a mostrar efectivamente que la planta, si la ampliamos y vemos vamos a fijarnos en la parte de arriba, en la parte de la ganancia. Voy a hacer clic aquí. Nos vamos a dar cuenta que tiene una ganancia negativa, hablando en términos de decibeles, menos 1.79 decibeles. Eso quiere decir que está atenuando. O sea que nunca va a darse la opción, lo quité sin querer, nunca va a darse la opción que tenemos aquí, que yo les estaba compartiendo, nunca va a darse esto, un margen de fase, porque en esta planta que estamos revisando aquí, que yo me inventé, miren que la ganancia en algún momento está por encima de 0 y justo cuando pasa por 0 aparece el margen de fase. Pero si nosotros analizamos, en este caso, la ganancia nunca está por encima de 0. O sea que nunca cruza por 0, por lo tanto no existe tal margen de fase. Si yo hago clic aquí en características y les pido las condiciones de estabilidad, no me las va a mostrar. No me va a mostrar el margen de fase. No existe. Y es por eso. O sea que en principio me acabo de dar cuenta, y ustedes también, que a la planta se le requiere hacer un
una amplificación, o sea, requiere agregarle un bloque amplificador. Entonces nos vamos aquí y sí, si es necesario hacerlo, entonces vamos a hallar ese bloque K. Esto es un criterio que ya todos no sabemos, que es el K que depende del error en estado estable. No sé si de pronto uno se acuerda de la fórmula, si no yo la busco, la tengo por aquí anotada. El error en estado estable depende de K. Entonces, el error en estado estable se define de la siguiente manera. Vamos a hacerlo acá arriba. El error en estado estable se define de la siguiente manera. Vamos a hacerlo más pequeño. El error en estado estable vendría siendo igual a que a 1 sobre 1 más Kp. Ahí es donde entra uno de los primeros factores deseables. Si en la misma planta nos los han pedido, aquí nos han dicho que tiene que ser menor al 1%. Entonces, menor o igual al 1%, ¿no? No, menor al 1%, entonces voy a colocar aquí, entonces, que este error en estado estable es 0. Vamos a poner 0.009. Está bien escogerlo en ese valor, y eso es igual a 1 sobre 1 más Kp. Y si despejamos Kp, pues vendríamos entonces vamos a dejarlo hasta ahí, porque no es necesario, creo que este punto no es necesario hacerlo. Más bien vamos a pasar a la otra fórmula, y es ¿quién es Kp? Recuerden que Kp es una de las variables que entran en juego en el estado estable. Kp viene definido como, todos lo deben recordar por ahí, por favor, es el límite cuando S tiende a 0 de la planta, multiplicada por un factor K. Y ahí es donde va a aparecer ese K que queremos hallar. ¿Listo? Entonces, si nosotros cogemos la planta que tenemos por ahí, entonces esto va a ser el límite cuando S tiende a 0. ¿De quién? Arriba teníamos 5. Tengo en MATLAB 5.7, y abajo tenemos ese cuadrado más 4S más 7. Entonces, vamos a evaluar enseguida el límite. Si S tiende a 0, entonces quedaría 5.7 sobre 7. Vamos a evaluarlo para no demorarnos mucho. Simplemente hacemos esto. 5.7 sobre 7, listo. Estamos evaluando, esa S la estamos evaluando en 0. Y ahí la tenemos. Entonces, esto es igual a Kp. De esta manera podemos hallar, perdón, no se nos puede olvidar la K. De esta manera entonces podemos hallar K multiplicando a Kp por 7 y dividiéndolo entre 5.7. Y así obtenemos K. Entonces vamos a hacer esto en MATLAB y analizamos Bode. Yo por acá tengo este Kp y lo he hallado de esta manera. Kp sería 1 sobre el estado estable menos 1. Entonces K vendría siendo igual a Kp por 7 sobre 5.7. Listo. Va a correr 20, 0.009. No le presten atención a esto. Voy a cerrar aquí. Entonces tenemos nuestra K, que vale 135.22.
Si yo creo la nueva planta, es decir, la planta con esa ganancia, aquí la tenemos, resulta que nos sale eso, y si le aplicamos BODE a GK, que es la planta que acabo de hallar, ahora sí nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay un lugar donde esa planta cruza por cero, la ganancia. Tenemos la ganancia, va bajando por acá y en este punto más o menos ella cruza por cero. Entonces, nada, vamos a pedirle a MATLAB que haga eso por nosotros, nos muestre los criterios de estabilidad y nos damos cuenta que aquí aparece un punto. Ese punto precisamente es lo que les estaba explicando en un principio, se llama margen de fase. Listo, entonces, si yo me ubico más o menos en este punto, ahí obtenemos entonces que a una frecuencia de 27.7, recordemos que estamos en dominio de la frecuencia, que a una frecuencia de 27.7 vamos a obtener aproximadamente 0 decibeles. En ese momento justo la magnitud pasa por 0. Listo, entonces si analizamos esto acá, vamos a ver en este punto, nos damos cuenta que aquí dice que nuestro margen de fase es igual a 8.28. O sea que la planta tiene un margen de fase, hacerlo por acá abajo, igual a 8.28 grados. Para los que les gusta, vamos a minimizar esto, voy a coger aquí, les voy a regalar este código, es bastante interesante. Nosotros podemos hallar con este código, esta sentencia que está aquí. Perdón, voy a quitarle el punto y coma, ahora sí. Mira, esta sentencia que acabo de hacer, aprenderlo un poco. Creo una variable, mm, o sea, una variable, y le pido con el código all margin, y entre paréntesis le paso la planta con la respectiva ganancia, y ella me devuelve muchas cosas. Me devuelve margen de ganancia, me dice que es infinito, dice frecuencia, etcétera, fase, sí, fase margin, o sea, margen de fase me lo devuelve que es 8.2783 con más exactitud. Es decir, si utilizamos este código, de pronto no lo hacemos tanto como lo hice yo ahora empíricamente así sobre la gráfica, sino que en el código nos bota el margen de fase. La frecuencia, específicamente la frecuencia por donde está pasando esa ganancia. Entonces recuerden, es más, se lo voy a copiar. Se lo regalo por aquí por el chat. Aquí. Entonces, aquí está listo. Entonces, bueno, voy a hacer un paréntesis, vamos a responder una pregunta. Cristian nos pregunta cómo sabemos cuándo necesitamos ganancia o no. Entonces, Cristian, nos dimos cuenta que cuando hicimos el BODE de la planta sin la ganancia, nos dimos cuenta que la señal nunca cruzaba por cero, estaba atenuando la señal de ganancia, nunca cruzaba por cero en los decibeles, sino que siempre estaba por debajo. Sí, entonces en ese caso es necesario hallar una ganancia que que haga que ese sistema en estado estable llegue a tener un porcentaje de error mínimo. ¿Cuándo no es necesario hacerlo? Cuando la planta por defecto trae un polo en el origen. Un polo en el origen significa que el sistema
Una vez está realimentado, allá en el infinito tiene error igual a cero. Son cositas como que uno debe tener en cuenta. Básicamente con esas dos